nuevamente otra vez. Este libro fue mi cuarto libro, que publiqué en el año 2009 en realidad, y se habían hecho 2 ediciones de 4.000 ejemplares cada uno y se habían agotado. En realidad había quedado un pequeño remanente en algunas librerías y en el año 2012 salió un informe en 678 sobre el libro, a raíz de unas declaraciones a favor del Che Guevara que había hecho Diego Maradona en el programa TVR, y bueno, Eduardo Feynman le salió a contestar y para eso utilizó este libro como fuente, y eso después se repitió en todos los medios del gobierno. A mí al principio me impactó, pero se habían vendido los 1000 ejemplares que quedaban distribuidos en todo el país en una semana, así que ese trimestre me cobró cobrar un poquito más de regalías de las que habitualmente me tocan por las ventas de los libros, que generalmente son bastante modestas. Pero bueno, se agotó toda la edición y desde entonces me quedó pendiente la idea de hacer una nueva edición, que es una edición pequeña que hicimos para satisfacer a tantos lectores que me escribían de Argentina y sobre todo del exterior por este libro, y que en su momento recorrí el país, incluso también en el extranjero, presentándolo con una curiosidad. Nunca había venido a Rosario, siendo el libro de un personaje que, si bien en términos reales y biográficos poco importa en la vida del Che Rosario, porque esto es verdad, es un emblema, por lo menos para el folclore y para el relato guevarista, la ciudad de Rosario, y el título tiene una connotación muy propia de la ciudad de Rosario. No me quiero meter en la riña futbolística, pero digamos, él se asumía como hincha de Rosario Central, a pesar de que nunca, prácticamente jugó muy poco al fútbol porque era asmático. En todo caso, el deporte que a él verdaderamente le gustaba era el rugby. Cuando jugaba al fútbol jugó de arquero, precisamente por su condición de asmático, y jugaba en Córdoba, porque acá no convivía, no era una ciudad con la cual él se vinculaba. Esto voy a hacer un poquito de historia y después vamos a hablar del Che Guevara en términos de lo que a mí más me interesa, que es el hombre público, ¿no? Porque al Che Guevara se lo analiza desde 3 o 4 lugares distintos. Desde todos esos lugares se lo analiza desde una perspectiva apologética, ¿no? Idolátrica, pero se lo analiza, por un lado, como el guerrillero, el hombre de acción, el Che Guevara combatiente. Por otro lado, se lo analiza al turista que peregrina en su vida adolescente con la motocicleta o con algún medio informal por América Latina o por el país, tratando de conocer se lo presenta como el buen samaritano que va peregrinando, tratando de ayudar al prójimo, a los desvalidos, en su primera etapa turística. Y después está el Che Guevara, que a mi juicio es el menos serio, que es el Che Guevara ideólogo, que es el Che Guevara que escribió mucho sobre asuntos ideológicos, sobre asuntos militares y sobre asuntos pretendidamente filosóficos. En realidad, los marxistas bien informados, bien preparaditos, no toman nunca en serio al Che Guevara como un referente importante. Lo pueden ver con simpatía, con afecto, como alguien que le es propio de su bando, pero no como alguien para tomar seriamente desde una perspectiva intelectual. Pero bueno, de cualquiera de estos 3 enfoques, el Che Guevara es idolatrado. A mí me importa, sí, el ideólogo, como para conocer cuál era la verdadera manera de pensar del Che Guevara y el hombre de acción. Pero me importa mucho menos su vida turística adolescente. En el libro la toco porque no se puede soslayar, pero le dedico muy rápidamente, porque me parece que no es lo que más no es por lo menos lo que a mí más me apasiona del personaje, o lo que más me interesa desmitificar. El Che Guevara nace en el año 28, un poco se habló de todo esto, pero me gustaría condimentar con algunas cositas, ¿no? Por empezar, el Che Guevara era un aristócrata, y es uno de los muy pocos argentinos, si no el único argentino, descendiente de 2 virreyes. Por parte de su padre, Ernesto Guevara Lynch, era descendiente del virrey Castro Guevara, que era virrey de Nueva España, donde hoy es México. Y por parte de su madre, Celia de la Serna, descendiente del último virrey de Perú, el virrey de la Serna, justamente. Él venía de una familia, digamos, por decirlo de alguna manera, de sangre azul, de linaje, de modales delicados, de buenas costumbres
sobre todo teniendo en cuenta lo que era la Buenos Aires conservadora del año 28, de donde eran sus padres, que su madre, muy católica, profundamente católica, incurre en un episodio que hoy podría ser anecdótico, pero que en 1928 era escandaloso. Quedó embarazada sin haber estado casada. Por esa razón se apura el matrimonio de los padres, como se dice popularmente, se casan de apuro. Iba a nacer 6 meses después del casamiento y eso iba a ser muy poco creíble. Para hacerlo pasar por 7 mesino, porque 6 meses era poco creíble, 7 meses lo podemos disfrazar, Ernesto Guevara Lynch se conecta con un primo de la ciudad de Rosario, que fue el que le fraguó la libreta de nacimiento y lo hizo pasar por 7 mesinos. Por eso la verdadera fecha no era real. Esto muchos años después lo reconoció Celia de la Serna. Como el ambiente católico al cual pertenecía Celia de la Serna, que en algún momento pensó en ser monja, después se enamora y bueno, cambia sus planes. Y se casa, obviamente. Entonces esto, en el ambiente católico tradicionalista que ella frecuentaba, fue muy rechazada, se le dio la espalda. Esto a ella lo resintió mucho contra la iglesia, le produjo un profundo resentimiento y ese resentimiento ella después se lo transmite a Ernesto, a Che Guevara, ¿no? Que nace en 1928, Ernesto Guevara de la Serna, que le decían Tete, no sé si lo dijo usted. Tete. Bueno, fue el apellido, el sobrenombre, Ernestito también le decían. Bueno, el Che Guevara, yo conseguí mucha información, además de la información que es pública, de parte de un primo hermano de él, que me pasó anécdotas desopilantes de la vida de este individuo, que están relatadas en el libro, y dice un primo hermano que pidió reserva de su identidad. Ya murió hace 2 años, Fernando Guevara Lynch, un prestigioso abogado de Buenos Aires que lo trató durante los primeros 20-25 años de vida, casi que convivía con Ernesto Guevara, con el Che, con su primo. Después ya el Che empieza su peregrinaje, se va a Cuba y ya él le pierde el contacto, pero me contó un montón de cosas que confirmaban aspectos de su personalidad que yo trato de analizar en la primera etapa del libro. El padre del Che Guevara era un playboy, alguien que primero dilapidó su riqueza, después dilapidó la riqueza de su mujer, eran de familias ricas, pero venidas a menos. Dilapidaron esa riqueza, nadie trabajaba allí, el padre nunca se terminó de recibir de arquitecto, que fue lo que estudió de manera inconclusa, se la pasaban en hoteles, en los casinos, en fiestas sociales, nadie producía, nadie trabajaba, el emprendimiento de misiones que señalaste vos fracasó también, de hacer poner un yerbatal. Cuando se le descubre a los 2 o 3 años de edad al Che Guevara, le digo el Che para simplificar, no en esa época no se lo conocía como el Che ni le decían el Che, que tenía un asma realmente muy importante, se sugirió ir a vivir a Altagracia, que fue en definitiva la ciudad donde él más tiempo estuvo, para combatir el asma, para tratar de paliar el asma. Tengamos en cuenta en la época cuáles serían los mecanismos médicos para eso, ¿no? Un asma que realmente era muy importante y le marcó la vida a él. Bueno, en ese contexto, el padre no podía pagar los alquileres, se muda en 18 años 14 veces. Y esto pone de manifiesto un poco lo que fue el Che Guevara, que nunca tuvo un lugar fijo. Él tenía acento cordobés, pero nació en Rosario, se nacionalizó en Cuba como ciudadano cubano, terminó en el Congo y murió en Bolivia. Y él mismo decía en alguna de sus cartas, yo no sé dónde dejaré mis huesos, porque él no tenía un lugar fijo y él lo reconocía. A lo mejor, a mí me gusta un poco estudiar ciertos aspectos de la vida íntima del personaje. Si en 18 años de edad te mudaste 14 veces, a lo mejor esa vida errática, tan inestable, lo marcó para siempre y así fue como transitó toda su vida. Él era un hombre vivía profundamente angustiado y era un hombre, yo diría, doliente y muy triste. Yo diría que era un infeliz. No lo digo en términos peyorativos, sino en términos de que no era una persona feliz. Esto se confirma en un montón de situaciones, de cartas y de escritos que él desde siempre escribía un diario personal autorreferencial, ¿no? Fíjense qué interesante, a mi juicio, lo que escribe a los 19 años, un poema.
leo fragmentos, porque el libro está lleno de fragmentos, señalé algunos para ilustrar un poquito, introducir, ¿no? Él dice a los 19 años de edad, morir sí, porque la palabra muerte está siempre presente en todos sus escritos. Morir sí, pero acribillado por las balas, dice. Destruido por las bayonetas, si no, no. Ahogado no, por el asma. No, probablemente por el asma, dijo ahogado. Un recuerdo más perdurable que mi nombre es luchar, morir luchando. Fíjense que él dice que quiere morir luchando, asesinado por las balas de las bayonetas. O sea, él a los 19 años de edad no tenía la más mínima idea de la política, no tenía militancia política, no leía literatura política, no era comunista, pero quería morir luchando, acribillado por las balas. 20 años después, exactamente 20 años después, muere acribillado por la bala, luchando. Casi como que él va buscando ese final, de una manera muy anticipada. Él muere a los 39 años, muy joven. Al año siguiente, a los 20 años, él se va de viaje como mochilero, en su moto, y se le queda la moto. Una motocicleta que él tenía, se le queda en el camino, y en ese momento, al rato, pasa una persona, otro turista, un aventurero, en una famosa Harley Davidson, esas motos importantes, fastuosas para los que conocen el tema, para e intenta asistirlo. Si lo carga, si lo quiere llevar, se acepta para acercarlo hasta algún lugar. Él le dice que no. 1 kilómetro después, esa persona está muerta en una curva, en una maniobra, se muere de un accidente con la moto. Y el Che Guevara anota. Cuando 1 kilómetro después, con la moto apuesta, que estaba a pie, él ve el episodio. Y dice, el saber que un hombre va buscando el peligro, sin siquiera tener ese vago aspecto heroico que entraña la hazaña pública y a la vuelta de una curva muere sin testigos, hace aparecer a este aventurero desconocido como provisto de un vago fervor suicida. O sea, el Che textualmente lamenta, le parece extraño que esta persona se haya muerto sin un vago aspecto heroico. La muerte de él, sus acólitos la consideran heroica. Que entraña la hazaña pública y en el marco de una hazaña, según le atribuyen sus feligreses, que fue salvar a Bolivia de la opresión, del imperialismo, etc. Y se lamenta el Che, muere sin testigos. Bueno, la muerte del Che Guevara es una de las más conocidas del mundo, todo el mundo fue testigo de ese episodio. O sea que él, a través de muchas cartas y de muchas notas que él de su puño escribía, va anticipando cómo va a morir. Por eso para mí, parte de su tristeza y de su angustia y su resentimiento permanente formaba parte de esa permanente propensión al riesgo extremo, en donde morir era bastante posible, casi como que él buscaba la muerte, pero como él escribe, una muerte heroica, no que te pise un auto, algo que merezca la pena, ¿no es cierto? Es como que él buscaba eso permanentemente. Acá tenía 19, 20 años, era un chico prácticamente, pero esto ya lo tenía muy presente. A esa misma edad, a los 20 años, dice, ha madurado en mí algo que hacía tiempo crecía del bullicio ciudadano, el odio a la civilización. El odio a la civilización. Quiero aclarar que no son estas declaraciones que un tercero dice haber escuchado del Che, no, forma parte de las obras completas del Che Guevara, la colección de cartas, sus viajes como turista, sus diarios en Sierra Maestra, en el Congo, en Bolivia. Yo voy cronológicamente tratando en esta breve conversación de poner de manifiesto al personaje a través de sus propias palabras. En el año 52, a la edad de 24 años, también no era comunista, no era guerrillero, no tenía ni era un simple turista y estudiante de medicina. Escribe, le gustaba escribir poesías. Teñiré en sangre mi arma y loco de furia degollaré a cuanto vencido caiga entre mis manos. Una pregunta, ¿contra quién peleaba Che Guevara? Contra nadie. Pero ya tenía esa necesidad interior de explayar su odio, su violencia interna, de en algún momento exteriorizarla de manera concreta, lo va anticipando. Teñiré en sangre mi arma y loco de furia degollaré a cuanto vencido caiga entre mis manos. Ya siento mis narices dilatadas saboreando el acre olor de pólvora y de sangre, de muerte enemiga. Esto fue en su segundo viaje turístico. No hay en sus cartas ninguna alegría, no hay nada amable, nada que sea, en fin, festivo, no hay nada que cante a la vida, nunca, permanentemente ese tono oscuro, salvo una carta donde manifiesta una profunda alegría
y que él confiesa divertirse. Fue en Guatemala a los 27 años, cuando él entra a Guatemala dentro de su peregrinaje, y allí se encuentra con una guerra civil, donde aviones intentaban derrocar a un presidente filomarxista, Jacobo Arbenz, en los años 50, y él dice, y bueno, aviones que bombardeaban los edificios, en ese momento con un golpe de Estado, no sé, sería algo similar, traspolándolo a bombardeos a Plaza de Mayo como hubo en los años 50, un episodio que no es muy feliz, independientemente de que la causa pueda haber sido, el contexto era muy triste. Y él dice, el 18 de junio del 54, me divertí como un mono durante esos días. Esa sensación mágica de invulnerabilidad me hacía relamer de gusto cuando veía a la gente correr como loca apenas venían los aviones. Aquí todo estuvo muy divertido con tiros, bombardeos, discursos y otros matices. Ahí él conoce a una mujer, Hilda Gadea, peruana, de la línea comunista izquierdista del APRA peruano, que estaba en Guatemala apoyando al presidente que después fue derrocado, el presidente Jacobo Arbenz. Bueno, se genera un vínculo, en realidad Che Guevara nunca tenía un centavo en el bolsillo, por dos razones. Una, porque su familia no tenía dinero, y la segunda es porque a él no le gustaba trabajar. Entonces es bastante constante, era una costumbre muy afianzada en él vivir de la plata ajena, y esta mujer que tenía una buena posición lo mantiene, digamos. Se genera una suerte de vínculo en donde él textualmente, en cartas escritas por él, se mofa de esta mujer que tenía rasgos aindiados porque era peruana, rasgos típicos de precolombinos, digamos, y él se mofa de esos rasgos en diferentes cartas, y textualmente dice, cuando Revicén la conoce, después finalmente se ve que cambia de opinión porque se casó con ella, si no fuera tan fea me lo hubiera cogido. Textualmente lo digo, perdón por las mujeres por la palabra poco académica, pero son cartas textuales que en el libro están citadas, él las escribe así. Finalmente se casa con esta mujer, se produce el derrocamiento de este presidente, se van a México, y en México esta mujer, muy vinculada con el comunismo latinoamericano, le presenta a una serie de cubanos que acababan de ser indultados por el gobierno de Batista por un episodio terrorista que ellos habían participado en el famoso asalto al cuartel Moncada, en La Habana. Dentro de esos cubanos había dos particularmente interesantes, que eran Fidel y Raúl Castro, los dos hermanos. Lo invitan a Che Guevara a comer allí. Él no tenía mucha formación política, o mejor dicho, no tenía formación política, inclusive interesante. Él estudió en la UBA, medicina, y donde había una fuerte militancia universitaria en medio del gobierno de Perón, contrario al gobierno de Perón. La fuga era terriblemente activa y no se registra una sola carta de las 130 que hay compiladas donde hable de política. Ni a favor ni en contra, no habla, era un sujeto apolítico, culto, sabía francés, le gustaba la literatura, sobre todo los libros de aventura, Dumas, Salgari, los libros de la época. Él era Julio Verne, en esa época era muy común esa literatura, y además era el libro de aventura, y él se consideraba un aventurero, que en definitiva lo era. Ninguna referencia política. Entonces, se entusiasma con esta reunión, a pesar de que una semana antes él había ido a comprar boletos para conocer la España franquista, no le alcanzó el dinero. Fidel Castro lo convence de poder ir gratis a Cuba si se listaba como guerrillero en el emprendimiento que ellos estaban preparando en México para ir a Cuba nuevamente y tratar de voltear al gobierno de Batista. Accede como médico de la expedición. Finalmente nunca ejerció la medicina, sino que después fue guerrillero de la expedición y fue comandante. Pero quiero decir, esa cosa arrebatada de pretender arriesgar su propia vida casi infantilmente por una ideología que él todavía no conocía, en un país que no conocía tampoco. O sea, es casi como era un temerario, digamos, un aventurero que le gustaba el riesgo extremo. Y en todo caso, si había que morir, iba a morir heroicamente y atravesado por las balas de las bayonetas, como él lo había anticipado 20 años antes. No voy a hacer una extensión tan extrema, pero esto me parece que era una introducción de la psicología del individuo. Él no tenía imagen paterna. Su padre era un playboy, un mujeriego bastante escandaloso, no trabajaba, no tenía autoridad, cuando en su casa la que mandaba era la madre.
La madre además le había infundido un profundo sentimiento anticatólico, como vimos hoy. O sea que él no tenía una religión que le marcara parámetros, no tenía una imagen paterna que le marcara orden, no había orden en su casa porque no, se mudaban a cada rato porque se tenían que estar permanentemente desalojándolos porque no pagaban los alquileres, no había trabajo, nadie trabajaba firme en un lugar físico, se vivía de rentas que se iban dilapidando consecutivamente en esa familia. Él mamó eso, un desorden total de valores y de estilo de vida. Y él encuentra en Fidel Castro a un hombre de 2 metros, un líder que se imponía, que tenía carisma, que hablaba fuerte, que hablaba con prepotencia y que hablaba con mucha seguridad. Casi diría yo que a mi juicio él lo ve como un padre, pero esto es una interpretación mía. Él queda embelesado con Fidel Castro. Tanto es así que se alista enseguida como un subordinado a su causa. Y el marxismo puro y duro que su mujer Gadea le hace ver apuradamente para que conozca de qué se trataba la revolución que querían hacer, el marxismo puro y duro, ortodoxo, estalinista, al cual él adhiere en ese momento, a él le da como una suerte de sentido a su vida y le da una estructura, una estructura orgánica, ideológica y filosófica donde pararse, porque era como un alma errática que no tenía lugar en el mundo ni una causa tampoco cual abrazar. Y esto, a mi juicio, lo confirman algunas cartas de él. Voy a leer 2 fragmentos nada más. Reemplaza esa cuestión de la falta del padre con Fidel y de la falta de una religión o de un ideal que no lo tenía en ese momento por el marxismo tardío que él aprende. Fíjense que hasta se refiere a Carlos Marx de una manera religiosa. Antes, escribe a sus padres, me dedicaba mal que bien a la medicina y el tiempo libre lo dedicaba al estudio en forma informal de San Carlos Marx. La nueva etapa de mi vida exige también el cambio de ordenación, casi como un sacerdote. Ahora, San Carlos es primordial, es el eje. Raro el lenguaje en un marxista hablar de San Carlos, ¿no? Para referirse a Marx. Y le escribe a su madre, que ahora que conoce el marxismo, y se involucró con esto. Ya era un grandulón de 30 años, no es el adolescente militante. Soy siempre el mismo solitario que va buscando su camino sin ayuda personal. Él se define como un solitario que va buscando su camino, un camino poco claro. Pero tengo ahora el sentido de mi deber histórico. ¿Encuentra ahí? Bueno, acá encontré un lugar, un ámbito de contención. Me siento algo en la vida, dice. No solo una fuerza interior poderosa, que siempre la sentí, sino también una capacidad de inyección a los demás y un absoluto sentido fatalista de mi misión me quita todo miedo. O sea, un sentido fatalista de mi misión, o sea, morir por esa misión le quita todo miedo de los emprendimientos que podía encarar. Era una personalidad bastante complicada. Inclusive le dio tanta seguridad personal el marxismo y se fanatizó tanto con esa estructura y le dio que él era casi un apóstol, un cruzado de esa causa, y con un fanatismo enfermizo dice: la cualidad más execrable que puede tener un individuo, dice que la moderación es la cualidad más execrable que puede tener un individuo. La moderación es la cualidad más execrable que puede tener un individuo. El otro fragmento de una de sus cartas dice: mis amigos son amigos mientras piensen políticamente como yo. Es interesante algunas cosas que tiene que ver el Che en el sentido de que es utilizado a todo propósito por gente que no lo conoce. El propio Evo Morales, en su teléfono celular, que no es un teléfono celular socialista, en su pantalla lo tiene al Che Guevara, ahí lo reivindica el Che Guevara en todo momento. Ustedes saben, algunos de los que me conocen, yo escribí un libro sobre Evo Morales, así que eso también está. Y fíjense el concepto que tenía el Che Guevara sobre los bolivianos. Dice: son como animalitos. Anota el Che en su libro del diario del Che, en Bolivia. Sobre los indios argentinos, dice. En uno de sus viajes, en su primer viaje a Bolivia, todavía no era conocido, él, siempre sin un centavo, viaja en la clase más baja de los vagones que van de Buenos Aires creo que iban a La Paz. Y él estaba escandalizado porque había gente muy sencilla, y él era un escándalo para él. Y manifiesta el desprecio que siente por los que viajaban con él. Y dice: en este tipo de trenes hay una tercera clase destinada a los indios de la región. El vagón de que se valen es uno simple de transportar ganado de la Argentina.
solo que es mucho más agradable el olor a excremento de vaca que el de su similar humano. Los indígenas, esta grey hedionda y piojosa me lanzaba un tufo potente pero calentito. El desprecio que él tiene, lo podemos discutir. En definitiva esto no es grave, son anotaciones que él hace, pero quiero decir, es totalmente contrario al espíritu latinoamericanista que le adjudican al Che Guevara. Después vamos a hablar de la relación del Che Guevara con los homosexuales, que no tiene absolutamente nada que ver con el fetiche del banderín guevarista que la comunidad homosexual levantaba en el año 2009-2010 para pedir el matrimonio igualitario. Es decir, todo aquel que lo reivindica al Che generalmente no lo conoce. No solamente no lo conoce, sino que además está proponiendo un banderín que es contrario a la causa para la cual él milita. Sobre los negros, dice, los negros, los mismos magníficos ejemplares de la raza africana que han mantenido su pureza racial gracias al poco apego que le tienen al baño, dice Che Guevara. Cualquiera que diga esto hoy sería todos los guevaristas irían a lincharlo, nazi, genocida, él y nadie haría una causa por discriminación, todo en nombre de Che Guevara. Bueno, en Sierra Maestra él ya se convierte en un guerrillero, en un hombre de confianza de Fidel Castro, un mal guerrillero por cierto, pero era comandante de una de las columnas de guerrilleras contra el gobierno de Batista. Quiero aclarar algo que con Enea siempre lo hemos divulgado, lo mal informado. Yo en el libro le dedico un capítulo a la Revolución Cubana. Que era la Revolución Cubana, ¿en qué consistía? Bueno, había un gobierno que era un gobierno corrupto y desacreditado de Fulgencio Batista, que era un sargento que manejaba Cuba en esa época, y ellos eran los revolucionarios de la libertad que venían a desalojar a ese gobierno. Y efectivamente, como dijo Viana, era un hombre arbitrario, autoritario, pero hay una curiosidad. Ese señor Batista había ganado las elecciones en el año 54. Era un presidente constitucional. Ese mandato él lo renueva y asume en febrero del 55. Duraba 4 años constitucionalmente. En febrero del 59 él iba a ir a retirarse porque vencía su mandato. No se retira porque en enero se hace la revolución. O sea, le hacen un golpe de Estado a un gobierno. Las elecciones en Cuba habían sido en noviembre del 58. Fidel Castro y toda la camarilla esa le hace un golpe de Estado a un gobierno que había sido mal o bien votado por los cubanos, que ya estaba un mes antes de terminar su mandato. Y el otro presidente, que se llamaba Márquez Sterling, nada que ver conmigo, que era el presidente electo, las elecciones ya se habían consumado, no asumió porque el 1 de enero hacen el golpe de Estado Fidel Castro y sus secuaces. Interesante porque también sobre la Revolución Cubana hay un montón de mitos y espejismos mal contados por la izquierda tan afecta a deformar los relatos. Por supuesto que además ese golpe de Estado no se hizo para restablecer la institucionalidad en Cuba, todavía es Fidel Castro el propietario de la isla, ¿no? Bueno, hubo elecciones hace 5 años, Fidel Castro eligió a su hermano. Son elecciones fáciles de fiscalizar, dice. Bueno, llegan al poder en enero del 59, casi sin combatir, eso es otro mito que está desarrollado en el libro. A Batista lo echan en los Estados Unidos, que en ese momento apoyaban a Fidel Castro y a Che Guevara pensando que no eran comunistas y que al contrario eran individuos que iban a restablecer un sistema de normalización institucional en Cuba. Tanto es así que cuando Fidel Castro entra en La Habana, precisamente para no dar ninguna imagen comunista, él ingresa la primera semana de enero, la entrada triunfal en La Habana. Él entra acompañado de 2 personajes. Uno era Camilo Cienfuegos, que muchos lo deben conocer, y el otro era Uber Matos, que murió hace un mes, creo. Ninguno de los dos era comunista. A los 6 meses de llevar adelante la revolución, cuando ya Fidel Castro tenía el poder, Camilo Cienfuegos desaparece en un misterioso accidente de avión y esa misma semana Uber Matos es encarcelado a 20 años de prisión. Y es reemplazado esa trilogía por Raúl Castro, que sí había sido capacitado en Moscú, el hermano de Fidel, y el Che Guevara, que claramente estaba fanatizado por la causa comunista. O sea, Fidel Castro también engaña a la comunidad internacional y engaña a los propios cubanos para ganar un consenso. Prueba de que la revolución no tenía una inspiración comunista y que la gente que apoyó a Fidel Castro, que fue mucha, no tenía el más mínimo sentimiento en ideología comunista, lo confirman. Entre otras cosas,
que el Partido Comunista no sacaba menos del 1% en las elecciones, y como nota caricaturesca, el Partido Comunista apoyaba a Batista. Uno de los ministerios de Batista era un emisario del Partido Comunista. Ahora, cuando Fidel Castro toma el poder y quiere hacer una revolución comunista, se encuentra con un problema, no tenía comunistas para hacer la revolución. Entonces lo llama a los comunistas del Partido Comunista, que habían sido integrantes del gobierno derrocado, y los vuelve a sumar para que lo ayuden y le expliquen marxismo y hagan toda una ayuden en la revolución, que él no tenía con quién hacerla. No tenía gente ni referentes ideológicos. A partir de ahí empieza la imposición del totalitarismo que todavía persiste en Cuba y que le hizo mucho daño, no a Cuba, a toda la región, con la exportación de la guerrilla, ¿no? ¿Qué papel tiene el Che Guevara en todo esto? Bueno, el Che Guevara, en Sierra Maestra, antes de llevar adelante de tomar el poder, él como comandante de una columna, en una sola biografía, en un combate se sugiere que el Che Guevara mató a un enemigo. En una sola biografía que le hizo un biógrafo guevarista norteamericano, curiosamente, John Lee Anderson. Es todo cuanto hay de él como el guerrillero heroico en Sierra Maestra, porque lo que sí está confirmado y documentado, escrito por él, es que él en Sierra Maestra cometió 14 fusilamientos por indisciplina a guerrilleros de su propia tropa. Y en cada uno de esos fusilamientos él cuenta con lenguaje técnico profesional, con lenguaje médico, cómo la bala penetra por tal tejido, penetró por el omóplato, salió por tal lugar, o sea, con lenguaje preciso propio de un perito. Eso yo lo voy transcribiendo a medida que él mismo lo va confesando. Inclusive tenía por hobby quedarse con el reloj de su víctima, cosa que él lo cuenta con mucho orgullo y precisión narrativa. Esta vocación de fusilador, digamos, militante, hace que Fidel Castro confíe en el Che para, de febrero del 59 a diciembre del 59, dirigir un campo de exterminio de disidentes en La Cabaña, que era una cárcel que fue utilizada como campo de exterminio. De ahí que él se ganó el apodo del carnicero de La Cabaña, donde se emitían sentencias que él firmaba de muerte en 10 o 15 minutos de deliberación. No existía ningún tipo de debido proceso ni nada por el estilo, matanzas indiscriminadas en las cuales, según los autores más conservadores como Pierre Calfon, que es guevarista, el francés Pierre Calfon, que le dedica mucho a él, en ese año se produjeron 700 fusilamientos. Según otras fuentes se produjeron 1500. Pero lo curioso no es que el Che Guevara firmaba los decretos de los fusilamientos, sino que él participaba de los fusilamientos disparando él de su puño. Si no tengo una cifra, ahora está en el libro, está detallado los nombres, son unos 170, que él mataba siendo él el jefe del campo de concentración. No creo que matar sea algo agradable, puede ser algo necesario en una situación extrema, en un combate o en lo que fuere, o puede ser una orden para que tiene una ocasión militar en una circunstancia específica, no, pero él iba gustoso como líder del campo de concentración a participar de por lo menos el 20% de los crímenes que se cometieron bajo su autoría. Quiero aclarar que una vez que se produce la revolución, ya Batista se escapó, se fugó, Fidel Castro tenía todo el consenso, no hacía falta de hacer una purga ideológica contra un montón de gente. Entre el año 56 y el año 59, los 3 años de guerrilla, entre Fidel Castro y los suyos contra Batista, murieron 896 personas en combate entre los dos bandos. Entre el año 59, solamente en el año 59, los fusilamientos que se dieron en el campo de concentración, solamente que manejaba el Che, tenemos de 700 a 1500, sin combate. Fíjense lo que fue eso, ¿no? Después Raúl Castro comandaba en otro lugar, o sea, se repartían los campos de exterminio en diferentes provincias, ¿no? En Camagüey, etc. Ahí el Che Guevara estaba embelesado con la idea del hombre nuevo, que es otra de las supersticiones socialistas, ¿no? Un hombre que no puede tener ninguna debilidad, ninguna mancha, un hombre voluntarista, sin miedos, sin ningún tipo en fin, casi sin defecto alguno. En todo caso había defectos burgueses que había que corregir con la revolución. Y esto fue lo que lo llevó al Che Guevara a implementar un campo de concentración colateral, complementario en la península de Guanacabibes para trabajo forzoso de homosexuales, donde se los sometía a trabajo extremo de 12 a 18 horas por día según el grado de homosexualismo del paciente. Che Guevara además era médico, es decir, podría tener una visión un poquito menos prejuiciosa.
del asunto, o por lo menos de cómo revertir lo que él consideraba que era un defecto, pero en un campo de concentración parece raro, ¿no? Sobre todo parece raro que sean los homosexuales militantes, muchos de quienes reivindican al Che, no sabemos en calidad de qué. Es como que un sionista reivindique a Hitler, una cosa muy difícil de explicar, sino imposible, ¿no? Cuando manejaba el campo de concentración, él anotaba muchas de las cosas que allí pasaban, y de ahí se extraen 3 o 4 frases que voy a leer, que él les decía a los subordinados que controlaban el campo de concentración. No demoren las causas, porque se le hacían causas paródicas a todos los presos, ¿no? Los detenían. Esta es una revolución. No usen métodos legales burgueses. Hay que proceder por convicción. Yo los pondría a todos en el paredón y con unas 50 ratatatá a todos. Después decía, tenemos que crear la pedagogía de los paredones del fusilamiento y no necesitamos pruebas para matar a un hombre. Decía Che. No necesitamos pruebas para matar a un hombre. Interesante el dato, porque los feligreses de Che Guevara dicen que el Che Guevara fue fusilado sin juicio previo en Bolivia, cuando Che Guevara se cansó de matar gente sin juicio previo. Bueno, a ver, después de eso, desde el año 59, en el año 60, Fidel Castro lo nombra como presidente del Banco Nacional de Cuba. Hay una anécdota que yo no sé si será cierta o no, pero en toda la biografía que leí, que son más de 20, eso se repite, así que debe haber sido así, aunque parezca insólito. Estaba Fidel Castro hablando en una de sus tantas tertulias, y hablando, y el Che Guevara estaba medio como dormido ahí atrás, y en un momento determinado Fidel Castro pregunta si había algún economista en la sala. Y el Che Guevara, que en su vida tuvo un cheque en su mano, levantó la mano. Dice, bueno, de ahora en adelante tú vas a ser presidente del Banco Central, del Banco Nacional de Cuba. Y termina la tertulia y el Che Guevara lo va a ver a Fidel Castro. Escuchame, me nombraste a mí, yo no sé dividir por 2 cifras. Y si yo pregunté si había un economista y levantaste la mano, pero yo te entendí que preguntaste si había algún comunista en la sala. La cuestión es que se quedó en el banco un año casi, estuvo allí, un desastre. Después lo sacó Fidel Castro de ahí y lo puso como ministro de Industrias. Su rol, ahí estuvo 3 años como ministro de Industrias, fue tan desastroso y que llegó un momento en el cual Fidel Castro seriamente no sabía qué hacer con él porque le tiró la producción al diablo. ¿Qué produce Cuba? Fundamentalmente, además de habanos, azúcar. Lo más importante es el azúcar, en realidad, por lo menos en aquella época. Entonces, ¿qué hizo Fidel Castro para no tener que volver a sacarlo de ahí y ponerlo en otro lugar? Le creó el Ministerio de Azúcar. Entonces le sacó el 90% del margen de acción que él tenía. Ahí se producen una serie de circunstancias donde Fidel Castro y el Che se va rompiendo, esa relación se va desgastando mucho. Quiero aclarar algo que, al paso, en ese interín el Che Guevara se separa de su mujer Gadea, que mencioné hoy, la peruana, se casa con una mujer de Cuba, una maestra cubana, rubia, más linda que la primera mujer que él tanto destrataba, con la cual tuvo 4 hijos. O sea, en total el Che Guevara tuvo 5 hijos. Hablo de los reconocidos, tuvo después otros hijos por ahí, pero no reconocidos, que están en el libro con los nombres, etc. Bueno, ¿qué ocurre? Para sacárselo de encima, al Che Guevara muchas veces Fidel Castro lo que hacía era mandarlo al Che Guevara como si fuese un diplomático irregular. No era canciller, no era embajador, pero él iba a los simposios internacionales a hablar en nombre de la Revolución Cubana. Hoy vos mencionaste una de las declaraciones del Che reivindicando los fusilamientos ante la ONU, el 11 de diciembre del 64. ¿En calidad de qué iba el Che? Si el Che no era embajador, no era canciller, no era ministro de Relaciones Exteriores, pero lo mandaban. Entre otras cosas porque no había muchos elementos preparados intelectualmente dentro del régimen de Fidel Castro. Y además, Fidel Castro se lo sacaba encima a Che Guevara en las peregrinaciones que Fidel Castro le mandaba a hacer al Che Guevara, y a Che Guevara le encantaba viajar. Eso era un gran placer para él. Se iba 3 meses de gira y volvía, con ese tipo de misiones. En una de ellas, quiero contar un episodio, porque voy un poco desordenado, pero es interesante. Muchos recordarán, y si no lo habrán escuchado, la famosa crisis de los misiles, ¿no? Misiles colocados en La Habana que apuntaban a Washington, como una amenaza muy seria durante el gobierno de Kennedy, ¿no? Sí. Eso fue Nikita Khrushchev, entonces el presidente de la Unión Soviética, que cede esos misiles. Ahora,
en un momento determinado la posibilidad de la Tercera Guerra Mundial se hizo muy evidente y muy inminente. Ahí realmente retrocedieron, Nikita Khrushchev saca los misiles, Fidel Castro consciente en que hay que sacar los misiles, y para eso, para el Che Guevara fue una traición increíble, fue una descorazonada, un desamor, sintió que eso no correspondía con la moral revolucionaria, le organizó a Fidel Castro una marcha en su contra, con consignas que decían Niquita, mariquita, lo que se da no se quita, y él escribe a favor de la Tercera Guerra Mundial y dice y enfatiza, a pesar de que nos tengamos que morir todos, pero esa cosa suicida era permanente. Él a partir de ahí tiene un encono contra la Unión Soviética, que considera que es un estado burgués, sin vocación de lucha, porque claro, venían del estalinismo y Khrushchev estaba en la época de la coexistencia pacífica, bajando los decibeles, porque si no, con la tecnología de la época nos quedábamos sin planeta Tierra. O sea, como decía Alberdi solía decir que si los presidentes tienen que ir a la guerra, no habría guerras en el mundo. El problema es que con las nuevas tecnologías, no las del siglo XIX, sino con las nuevas tecnologías, el presidente podía morir apretando 3 botones. Entonces, fueron de alguna manera, eso fue lo que frenó la Tercera Guerra Mundial. Porque no le convenía ni a Khrushchev ni a Kennedy morir. O sea, en síntesis, ¿no? Entonces ahí aparece el concepto de la coexistencia pacífica, que para el Che Guevara era un desencanto, dentro de su afán revolucionario. Tanto es así que en un simposio en Argelia, él habla de la Unión Soviética y la denuncia por imperialista. ¿Qué problema había? Que la Unión Soviética era la que financiaba y le daba de 5.000 a 10.000 millones de dólares anuales a Fidel Castro para mantener su isla cárcel allí en el Caribe. Entonces le dijeron, mira, o este tipo lo mandás al ostracismo o te dejamos de dar plata, porque nosotros somos tu sponsor y nos mandás a tu embajador y vocero para que nos ataque públicamente. Entonces es ahí donde el Che Guevara directamente cae en desgracia. Entonces ahí empieza a divagar con un proyecto revolucionario para llevarlo al Congo, al África. Un año antes él había intentado hacerle un golpe de estado al gobierno argentino del presidente Ilia, cuando mandó un contingente en Salta, famoso contingente del Ejército Guerrillero del Pueblo, que él comandó desde La Habana con la idea de que ese foco guerrillero se afiance y a partir de ahí él venir a la Argentina ya a dirigir la revolución. Fueron 10 guerrilleros que murieron en un campamento juvenil enseguida liquidados por la gendarmería, pero ese intento existió, estuvo muy presente y de hecho murió un reconocido periodista de la época que era Jorge Massetti, que era el que comandaba la revolución por orden del Che Guevara, ese intento de revolución durante el gobierno de Ilia. O sea, que, hasta los radicales levantan la banderita de Che Guevara, lo de la franja morada, y el Che Guevara le quiso hacer un golpe de estado a su propio presidente. Bueno. Después en el Congo él quería buscar apoyos, ya Fidel Castro no le daba los apoyos suficientes, entonces lo va a ver a Nasser, el mítico mandatario egipcio. Imagínense, estoy haciendo toda una raconto a toda velocidad, ¿no? Porque si no sería para estar 2 días más hablando del Che, pero para eso yo los invito a que lean el libro. Porque si leen el libro van a colaborar con la fundación Haga Feliz al Nico. Resulta que lo va a ver a Nasser y le dice, mire, si usted me apoya, yo quiero ir al África a dirigir y dirijo a los negros y entonces hacemos una revolución, que los negros me sigan. Y Nasser le dice, pero escúchame una cosa, eso solamente pasa en las películas de Tarzán. Los negros no siguen a los blancos en la vida real. Al contrario, desconfían de los blancos. Eso fue lo que le pasó al Che. Se va al Congo, no tenía idea de las supersticiones, de las costumbres, del idioma, no tenía noción de lo que eso pasaba, pero él era un voluntarista puro y no lo dejan combatir. Nunca combatió en el Congo. Se la pasaba todas las tardes de combate en el campamento jugando al ajedrez y anotando. De hecho, él empieza el diario en el Congo diciendo, esta es la historia de un fracaso. Además fracasaron porque perdieron pero digamos, no ganó un combate, así tampoco, pero ni siquiera combatió. Él entró en una profunda depresión. Se había ido de la Argentina casi de una manera muy extraña, se había nacionalizado como cubano, pero había renunciado a esa nacionalidad, después renuncia a la nacionalidad. Su segundo matrimonio era un desastre, el primero también. Había fracasado políticamente, ya con Fidel Castro no tenía casi trato, muy poco trato. En fin, no tenía el afán revolucionario, tampoco estaba a la orden del día. Él se junta con Mao Zedong para pedirle apoyo, porque Mao Zedong, los chinos eran más aguerridos en el afán revolucionario, tampoco lo consigue. Y se recluye durante 6 meses de profunda angustia en Checoslovaquia, en la embajada cubana en Praga, creo. Ahí tiene
unas cartas que él escribe, que creo que quien compiló esas cartas tiempo después fue el pensador Abel Pose, en un libro que se llama precisamente Las Cartas de Praga, un libro muy doliente, de mucha angustia personal. Y finalmente él resuelve volver a Cuba para planificar la revolución en Bolivia. Y esta fue la etapa final de Che Guevara. Esto fue un despropósito total y completo, porque Che Guevara se va a Bolivia, ahí Fidel Castro trata de darle, bueno, algunas herramientas, se vuelven a tratar, lo apoya otorgándole unos guerrilleros para ir a Bolivia, y Sebrelli, en la biografía que escribe sobre el Che, dice algo muy interesante. El apoyo que Fidel le da al Che para ir a Bolivia era suficiente como para que el Che se entusiasme, pero era lo insuficiente para Fidel garantizarse que no volviese. Ya le manda unos guerrilleros, pero nada más. O sea, que Fidel Castro lo dejó solo y lo mandó al muere, como se dice popularmente, es un hecho irrebatible. Yo en el libro toco todas las fuentes posibles y eso es un hecho clarísimo. Bueno, se va a Bolivia en el año 66, en el año 67 se ingresan ahí en un lugar totalmente despoblado, lleno de malezas, un desastre el lugar elegido, pero estaba cerca de la Argentina, en la zona de Nancauazú. Entonces él creía que iban a hacer la revolución en el sur de Bolivia y que entonces iba a poder penetrar al norte de la Argentina, en la selva chaqueña, y que entonces iba... Resulta que fue tan poco eficaz su estrategia que una de las herramientas para captar, en la teoría foquista, en la teoría de la guerrilla, para capturar, para poder hacer una revolución, una guerrilla no tiene una estructura de un ejército profesional, no tiene ni los cuadros, ni la formación, ni los medios técnicos. ¿Cuál es, entonces, para una guerrilla, el valor agregado para competir en un ejército profesional? Entre otras cosas, ganarse el consenso de la población. Tenés que ganarte el consenso de los poblados, de las ciudades, y entonces con ese consenso vos tenés logística, refugio, apoyo político para ir, porque militarmente no podés competir. Resulta que no hablaban castellano en esa zona, y el Che Guevara entonces empieza a tomar, él con los guerrilleros, clases de quichua para tratar de interrelacionar con los poblados. Al cabo de varias semanas de estudiar quichua, se dan cuenta que ahí no se habla quichua sino guaraní. Fíjese el nivel de improvisación que tenía. Es ahí donde él va a hablar. Por eso él dice, en el libro, yo cité hoy un poco, que son como animalitos los bolivianos y te miran como si te estuviesen cargando, porque no le entendían. En Bolivia además había un gobierno elegido por la gente, el gobierno de René Barrientos, que había hecho una reforma muy interesante, que era la siguiente: había hecho una reforma agraria. Entonces cada campesino tenía su tierra. ¿Qué diferenciaba la reforma agraria de Barrientos en Bolivia respecto a una reforma agraria al estilo socialista? Que la reforma agraria consistía en expropiar extensiones de tierra para dárselas a cada campesino en una parcela proporcional. Cada campesino tenía su propia tierra. Entonces el Che Guevara le fue a prometer a los campesinos, a decirles: ustedes apóyenme y nosotros confiscamos las tierras y las estatizamos. Los campesinos le dijeron que no, porque cada porción de tierra era de ellos. Lo que quería el Che era hacer una reforma agraria para que esa propiedad sea estatal. Ni un solo campesino se sumó a su comparsa guerrillera en Bolivia. Ni uno solo. Todos los que él tenía, no solamente eran bolivianos, eran cubanos, había un par de argentinos, ni siquiera logró el apoyo del Partido Comunista Boliviano. Bueno, en un momento determinado, incluso en el extremo del ridículo, él le dice a los campesinos y a los lugareños que si se sumaban a la guerrilla y colaboraban con ellos, él les iba a dar gratis clases de francés. Imagínense un boliviano campesino de la década del 60, qué motivaciones y necesidades podía tener prioritarias antes que perfeccionar la conjugación verbal del passé con posé. Muchas. No capturó un solo boliviano. Bueno, finalmente, de público conocimiento él comete una serie de errores importantes. Voy a contar una anécdota interesante, cómo se enteran que estaba el Che ahí. Porque sabían que algo raro había, porque en su emprendimiento el Che Guevara mató, él y los suyos, a 49 bolivianos mataron, policías y algunos campesinos sospechados por el Che que podían haberlos delatado o ser informantes del ejército boliviano. Mataron 49 en total, ¿no? Todos pobres, gente muy sencilla. Los datos que Evo Morales debería tomar antes de reivindicarlo.
Y en ese contexto, bueno, había un pensador francés, un aristócrata, rubio, coloradito, que hablaba francés, obviamente, un pensador que creo que vive, no sé si vos sabrás, Regis Debray. Regis Debray. Por lo menos vivía hasta hace 3-4 años. Vivía hasta hace 3-4 años. Ahora no es más comunista. Ahora no es más comunista. Bueno, lo bien que hizo. Ahora critica el comunismo. Él estaba tan entusiasmado con esa teoría que en los años 60 había escrito un librito que se llamó... Tiene un parentesco político con Caputo. En realidad es así. La primera mujer de Regis Debray es la actual mujer de Dante Caputo. Ah, bien. Ahí vive acá en Vicente López, en Buenos Aires. Bueno, en ese interín, este señor, Regis Debray, muy joven, enfervorizado con las teorías revolucionarias de hacer la guerrilla, se va hasta Bolivia. Y cuando ve el desastre que era el Che Guevara organizando las cosas, el desastre armamentístico, el desastre táctico, estratégico, logístico, se asustó muchísimo y le pidió al Che Guevara permiso para irse del campamento. Le pidió permiso y el Che Guevara dice, el francés me insistió mucho irse y bueno, le di permiso. A los 2 días lo agarran, un francés coloradito, no hablaba ningún idioma autóctono, en la selva boliviana, ¿qué hace este tipo? Lo agarró la policía. Entonces ahí confiesa, Regis Debray, que él había venido en calidad de periodista a hacerle un reportaje al Che Guevara. O sea que el que lo delata la presencia del Che Guevara en Bolivia fue Regis Debray. Eso está confirmadísimo. Bueno, Regis Debray en realidad fue como guerrillero, no como periodista, pero fue lo que su abogado le sugirió para... Tuvo 3 años preso y después fue indultado Regis Debray. En ese interín por la presión internacional. Bueno, al poco tiempo el Che Guevara sin armas, con hambre, cansado, perdidos en la selva, sin estrategia, incomunicados. Por ejemplo, le mandaron comunicaciones eléctricas, no a pila. Entonces no tenían dónde enchufarlas en la selva. Un desastre, un desastre. Esto me lo confirmó Gary Prado en ese reportaje que fue quien lo capturó, lo cual hacía suponer inequívocamente las condiciones en las cuales Fidel Castro a sabiendas lo mandó. Lo capturan, lo tienen 2 días allí, después le intenta sacar información, pero bueno, inclusive hay una anécdota interesante. Lo que el Estados Unidos de América, que había mandado a sus soldados para apoyar a Bolivia ante la incursión del Che Guevara allí, en el medio de la Guerra Fría, no lo quería matar, querían mandarlo a Che Guevara a Panamá, y si ellos les lograban convencer al Che Guevara de las traiciones de las que fue objeto por parte de Fidel Castro, a lo mejor lograban un potencial aliado o alguien que le podía pasar información, que conocía información y mucha sobre Cuba y la Unión Soviética. Pero el presidente Barrientos, con apoyo del Congreso, dijo que no, este es un enemigo que vino a pelear contra mi país, mató gente en mi país, nosotros lo vamos a matar. Y lo mató y no lo puso preso porque tuvo gran presión internacional con Regis Debray y al final tuvo que liberarlo. Y él dijo, si con Regis Debray, que lo tengo preso, tengo esta presión, imagínense con el Che Guevara preso, no lo puedo mantener. Entonces lo mataron. Ahí termina el Che Guevara. Y nace el Che Guevara angelical, el Che Guevara místico, ¿no? Que no tiene nada que ver con el Che Guevara que nosotros estamos conversando. Digamos, para hacer unas reflexiones finales. Si quieren, yo después me quedo conversando con ustedes, contestamos preguntas, pero no quiero aburrir más y agradezco muchísimo su paciencia. El legado del Che Guevara en los años 60 y en los años 70, digamos, muere en el 67, es bastante fiel a sí mismo. Es decir, las guerrillas de la década del 70, y en el caso de Argentina, el ERP, yo lo trabajo mucho en un libro que publiqué en el 2008, el Vietnam argentino, que es la historia del ERP en Tucumán. Las guerrillas de la década del 70 toman bastante fielmente al Che Guevara real, el Che Guevara combatiente, el Che Guevara que quería hacer la revolución en los montes, el Che Guevara que quería exportar hacer de la cordillera de los Andes una gran sierra maestra, el Che Guevara que decía que había que hacer 1, 2, 3 o 100 Vietnam. Ese Che Guevara, las guerrillas de la década del 70 tratan de imitarlo bastante bien en la medida de sus posibilidades. Lo hizo el ERP en Argentina, lo hicieron algunos ejércitos guerrilleros de la zona, algo del MIR chileno, lo hizo el ELN de Bolivia después, lo hicieron las FARC, lo hizo probablemente Sendero Luminoso en Perú. Es decir, en los 70s
el guevarismo revolucionario como concepto foquista, que tiene que ver también con los conceptos y las teorías del Che Guevara de su libro, el que se llama Libro de Guerrillas, lo tenían como un parámetro y era bastante influyente, bastante fielmente a lo que el Che Guevara fue. Después todas esas guerrillas fracasan porque las teorías del Che Guevara eran delirantes en materia militar, que además no tenía formación militar, y de hecho él fracasó con el ejemplo y fracasaron sus herederos, los guerrillas que operaron en América Latina. La única que ha logrado sobrevivir ciertamente ha sido la FARC, pero no por las teorías foquistas, sino porque son el principal exportador de cocaína mundial. Con esa plata y con esa estructura tienen realmente 600 toneladas por año exportan la FARC, así que imagínense que con eso les permite sobrevivir, pero no por el guevarismo revolucionario, sino porque han modificado completamente su estructura de organización. En los 80 ya empieza el Che Guevara romántico, de la banderita, de la remerita, del piercing, del Che Guevara, del banderín revolucionario, inclusive en el absurdo de que cuando yo saqué este libro, ahí me enteré que en Estados Unidos hay un jabón en polvo que se llama jabón Che, y el lema es el Che lava más blanco. O sea, se lo usa para cualquier cosa, es como si fuese el logotipo de McDonald's. Una cosa parecida es hoy la cara del Che Guevara. Con una curiosidad, el Che Guevara le decían el chancho de su animadversión y de su enemistad con la higiene personal. Esto es un dato confirmado, del cual él se reía de sí mismo. En el diario del Che en Bolivia, esto no recojo nada extraño, lo pueden leer incluso en Google, debe estar, supongo yo, el texto del diario del Che en Bolivia, ni siquiera hace falta que lo compren. El libro, si es que quieren constatar, él confiesa un día, hoy me bañé después de 6 meses. O sea, esto es de verdad, o sea, él tenía una profunda enemistad con la higiene personal. En el libro me encargo de poner muchas anécdotas de eso porque son ciertas y están documentadas, pero eso además lo confiesa él. Pero lo curioso es que un jabón en polvo, bueno, si ustedes, el sitio en este momento más importante guevarista que hay en internet del mundo, de chestore.com, la tienda del Che, y ustedes con American Express, Visa o Mastercard pueden comprar libros del Che, videos, cinturones, botas revolucionarias, almanaques revolucionarios, calcomanías y toda una serie de sonajeros y de chiches proletarios. Y todo eso lo pueden comprar de libre de cualquier lugar del planeta, y es muy exitosamente la principal página de internet que hoy manejan sus seguidores. El tema del Che Guevara es interesante porque tiene algo interesante el Che Guevara, que es que no tiene casi enemigos ni detractores. El propio partido político PRO en la ciudad de Buenos Aires hace poco, todos sus militantes hicieron una manifestación emulando la cara de Macri con la boina con la imagen del Che Guevara y diciendo que Macri, al igual que el Che, tienen en común el espíritu revolucionario de ayuda al prójimo, en el PRO. Esto lo pueden buscar en internet, o sea, quiere decir, no hay contraste, todo el mundo lo quiere. Entre otras cosas porque no lo conocen, se lo usa a todo propósito y fuera de propósito. Y además tiene otra connotación, lo quieren en todas las clases sociales. Entonces el banderín del Che Guevara puede estar en una choza periférica de un barrio pobre de América Latina, y vamos a encontrar 5 estrellas y tenés, como ha pasado en Buenos Aires, como es argentino, las servilletas y el souvenir que da el hotel del Che Guevara. Y abarca todas las clases sociales porque el Che Guevara es reivindicado por alguien enemigo de los libros como Maradona, que se tatúa su brazo como a modo de homenaje, o Jean-Paul Sartre, que lo calificó como el hombre más completo de su tiempo. Está en todos lados el Che. El Che vive porque está muerto. Porque si el Che viviese de veras, no representaría más que un sector muy marginal de la sociedad, que son los más violentos y los más intransigentes. Algo voy a rescatar al Che Guevara como válido. Era bastante honesto en el sentido de que él, las cosas que hacía, las cosas que pensaba, las crueldades que cometía, las escribía. No era como Fidel Castro, que hablaba, es bastante envolvedor, mentiroso. El Che Guevara no. Por eso uno fue un político que todavía tiene el poder y el otro nunca tuvo poder y murió
como una especie de estrella fugaz, un brillo que duró 10 años de vida, no más que eso fue la parte de la trajinada vida del Che Guevara importante. Una sola cosa más, una frase que el Che Guevara le acuñó a los jóvenes que lo siguen tanto, ¿no? En el primer Congreso Latinoamericano de Juventudes, el 28 de julio de 1960, dice: la más fuerte y positiva de las manifestaciones pacíficas es un tiro bien dado a quien se le deba dar. Incluso él habla de la guerra, del combate, con esa pasión, con esa carga de furia, casi de una manera erótica, casi con una connotación sensual o sexual. Por ejemplo, en el año 57 le escribe a su primera mujer: querida vieja, aquí en la selva vivo sediento de sangre. Fíjense esta otra frase de esa misma carta. Fíjense que tiene palabritas ciertamente eróticas. Todos esperábamos el combate como una liberación. Él estaba en Sierra Maestra. Todo el mundo ansía ya de una vez la llegada de ese momento estelar de la guerra que es el combate, lo que lleva al paroxismo de la alegría. Eso es el combate. Clímax y paroxismo de la alegría, de la vida guerrillera. En mayo del 57 llega se había quedado sin armas y llega un refuerzo de armamentos. Y él dice: a la noche llegaron las armas. Habla como si estuviese frente a un desfile de mujeres hermosas cuando ve las armas. Fíjense. Para nosotros aquello era el espectáculo más maravilloso del mundo. Estaban como en exposición ante los ojos codiciosos de todos los combatientes, los instrumentos de la muerte. En carta del Che a Ernesto Sábato, 12 de abril del 60, no hay experiencia más profunda, acá de experiencia profunda, no sé por qué a mí se me hace que tiene una connotación freudiana todo. No hay experiencia más profunda para un revolucionario que el acto de guerra. Bueno, sintetizando y ya terminando en serio, el Che es el Maradona de las guerrillas. Digo esto un poco en serio y un poco en broma. ¿Por qué digo que es el Maradona de las guerrillas? Porque hablo de Maradona como futbolista. Maradona es un personaje que es idolatrado de manera extraordinaria y no tiene casi parangón, opina de algo y sale en todo el mundo. Y hay otros jugadores que han tenido un éxito parecido al Lelo, mayores. Hay un libro sobre Cervelli, sobre Maradona, que lo desploma, pero yo no voy a entrar en esa cuestión. Quiero decir, es alguien que está muy por encima de todo lo demás, con un destaque notable, en este caso de Maradona por méritos personales propios. Pero Che Guevara es mucho más importante que Tiro Fijo, el líder, del fundador de la FARC, más importante que Santucho, que armó el ERP, más importante que Firmenich, que armó Montonera, más importante que el subcomandante Marco, más importante que en Chiapas, más importante que Abimael Guzmán, el guerrillero peruano. Cada uno a su manera es una estructura guerrillera revolucionaria que duró años. Che Guevara nada. No ganó un combate, perdió en todos lados, no fue un buen médico, no fue un buen esposo, no fue un buen rugbyer. Cuando jugaba al rugby terminaba tirado al piso con el asma. Nunca fue un buen guerrillero tampoco, no se preparó para eso. No fue un buen ideólogo porque con su libro Guerra de Guerrillas llevó a la muerte a muchas guerrillas que finalmente fracasaron en todos lados. Entonces, ¿qué tiene el Che Guevara? Que sin exhibir méritos, es, entre todos los guerrilleros, por escándalo, la guía, el referente, el ícono, el ídolo, indiscutido, hasta por quienes están ideológicamente en las antípodas, como puse el ejemplo recién del PRO, que lo usaba para la campaña de Macri. Che Guevara es un mito. Y la Real Academia Española dice que un mito es persona o cosa a la que se le atribuyen cualidades o excelencias que no tiene. Y a Che Guevara se le atribuyen cualidades o excelencias que no tiene. Por error o no, pero se le atribuyen cosas que no tienen. Y Che Guevara, ¿por qué es un mito? A mi juicio, por 3 o 4 cosas que forman parte de los elementos constitutivos del mito. Uno, murió joven. Murió joven. Es importante. Todos los mitos del siglo XX lo son porque han muerto jóvenes. Y además era buen mozo. Al menos eso dicen, porque a mí los hombres con barba no me gustan, pero le atribuyen rasgos fisonómicos convenientes. Entonces, James Dean, Marilyn, no sé, Kurt Cobain, Evita, el Che, Janis Joplin, sujetos que de rebeldía rockera, o más o menos política, con alguna... insolentes, sujetos que han sido insolentes, o hermosos y exitosos, mueren jóvenes, y después se convierten en mitos. Murió joven,
tenía un buen porte, lindos rasgos, era de izquierda, fundamental, porque como dice Armando Rivas, ese genial pensador argentino-cubano, igual que argentino-cubano, pero este salió bien, él siempre dice que a la izquierda se la juzga no por sus resultados, que son confirmadamente desastrosos, sino por los objetivos que ellos decían tener en su lucha, aunque después los resultados no los acompañasen. Y como al Che Guevara se le atribuye que su objetivo era salvar a los pobres del mundo, aunque haya matado gente, mandado gente a la muerte de manera irresponsable, aunque haya cometido todas las crueldades, supuestamente el fin último, el fin que estaba por encima de esa cuestión que era un medio revolucionario, era noble. Entonces eso parece que lo disculpa de todas las felonías que pudo haber cometido. Entonces no se lo juzga por los resultados de su acción, sino por los sueños que él supuestamente tenía. O sea que el ser de izquierda, el ser buen mozo y el haber muerto joven, a mi juicio, constituyen los parámetros más importantes de por qué ha sido mitificado, sumándose a eso que ha sido escrita la historia del Che Guevara con mucha benevolencia, y como siempre dice Armando Rivas, la derecha explica estúpidamente la brillantez y la izquierda brillantemente la estupidez. Y la izquierda lo ha explicado el Che Guevara de una manera brillante. Y iba a decir algo más, pero ya no me acuerdo qué. Me parece que me mareé un poco conmigo mismo. No. Estos son los 3 o 4 elementos que a mi juicio han servido mucho para que hoy sigamos teniéndolo con una vigencia omnipresente y que ha transitado décadas, ya en el 2017 se cumplen 40 años, 50 años de su muerte, y tiene una vigencia como un personaje permanente, que está permanentemente conviviendo entre nosotros y se usa a todo propósito y hasta fuera de propósito. Por eso, como dije al principio, el Che vive porque está muerto. Y de hecho, hoy, lejos de ser un emblema revolucionario, es un fetiche del progresismo y es casi un fetiche del capitalismo. Es decir, todo el mundo gana plata con el Che Guevara, menos yo. Pero bueno, eso es un problema mío. Gracias por todo.